Estudiantes, tengan ustedes un excelente día. Vamos a trabajar el concepto de migración. Vamos a definirlo. Lo vamos a hacer en una perspectiva histórica, haciendo alusión a migraciones que han sido determinantes en la historia de la humanidad, pero lo vamos a hacer respondiendo a tres interrogantes claves. El primero, ¿qué significa migrar? ¿Y cuáles son los movimientos migratorios? El segundo, ¿desde cuándo migra el hombre? ¿Es un fenómeno reciente? Bueno, ya lo vamos a mirar. Y el tercero, ¿significa lo mismo ser migrante, ser desplazado y ser refugiado? Estos tres interrogantes nos van a orientar el trayecto de este recorrido histórico por el concepto de migración, y lo vamos a hacer entonces al final analizando una canción que es muy diciente. La vamos a analizar como ejercicio de práctica dentro de este estudio que estamos haciendo de este concepto. Bienvenidos a una de las clases de Ciencias Sociales, clase hoy sobre el concepto de migración. Movimientos migratorios. Entonces hacemos alusión a los movimientos migratorios cuando analizamos y estudiamos la entrada y salida de la población. Miremos. Primer movimiento migratorio, la inmigración. ¿Qué significa inmigrar? Inmigrar significa llegar a un lugar, llegar a un país, a una ciudad. ¿Cuál sería el siguiente movimiento migratorio? Es decir, vamos a mirar todo lo contrario. Si inmigrar significa la llegada, emigrar significa la salida. Entonces son dos movimientos que se estudian dentro de los países como factores que dinamizan la demografía y también en este caso como fenómenos asociados a la economía, también a los problemas de violencia. Es decir, estudiar los movimientos migratorios tiene un matiz de variables que afectan las condiciones naturales de la población en un territorio determinado. Repitamos, inmigración es el movimiento de llegada de la población a un territorio. Emigración es el movimiento de salida de un territorio. Y ambos movimientos se estudian como problema social en el sentido de analizar los impactos que tiene a nivel demográfico, las causas que estos movimientos tienen son factor también de estudio de mucho interés para los estados para poder determinar tanto políticas demográficas como económicas. Las migraciones pueden ser voluntarias o forzosas. Las migraciones voluntarias son las que se realizan en la medida en que la población siente el deseo o la necesidad de desplazarse en busca de un empleo, en búsqueda de la misma familia, la proximidad parental, en busca de oportunidades de estudio y de turismo. Notemos un asunto en esta grabación. Miremos el mapa y vemos como estudio y turismo están representados con un color diferente. ¿Por qué? Porque estas migraciones son a veces muy transitorias, no son permanentes. Si bien todas tienen diferentes situaciones de permanencia o durabilidad en el tiempo, estudio y turismo son migraciones voluntarias muy digamos, indeterminadas en su tiempo y prolongación. Ahora, las migraciones forzosas tienden a ser mucho más determinantes en el sentido de que difícilmente vamos a encontrar un flujo de regreso. En el caso de los desastres naturales y ambientales, ciudades, poblaciones que han sufrido desastres como avalanchas, coloquemos en el caso colombiano un armero, difícilmente la población que vivió allí y se vio afectada por esto regresó a su territorio. Hay una migración forzosa por desastre natural, pero hubo también entonces un no retorno.
Las hambrunas son también un motivo de migración forzosa. El hambre, pero también las condiciones climáticas, las condiciones de pobreza movilizan a la población. Los conflictos, tenemos muchos conflictos y los vamos a mirar más adelante, que han sido determinantes en el desplazamiento de la población. Y los proyectos de desarrollo. Muchas veces el Estado se encarga de ser un generador de migraciones. La construcción de una autopista, la construcción de escenarios deportivos, de infraestructura, de pronto no generan migraciones masivas, pero son migraciones forzosas. ¿Desde cuándo migra el hombre? Vamos a mirarlo. ¿Desde cuándo migra el hombre? La migración no es un fenómeno exclusivo de la especie humana, un fenómeno de todas las especies. Ahora, la evidencia paleontológica nos dice que aproximadamente 60.000 años antes empieza, a la par de ese mismo proceso de hominización, un desplazamiento desde la cuna de la vida, desde el África, desde lo que conocemos hoy en día como la región de los Grandes Lagos, hacia el norte, siguiendo la ruta del Nilo. Esa ruta va a llevar a que hayan migraciones hacia Europa, siguiendo la ruta costera del Mediterráneo, y hacia el resto del Asia, siguiendo las rutas de lo que sería también costeras, ¿cierto? Atravesando la península arábiga, atravesando el Indostán y llegando incluso a lo que hoy conocemos como Oceanía, pero también al norte, en la región que llamamos Beringia. De ahí ese poblamiento que se puede dar en América tiene dos teorías. Una, la del norte, la del paso por Beringia, que es la más plausible según todas las evidencias, pero también hay evidencias paleontológicas y arqueológicas que muestran cómo es posible de alguna forma llegar atravesando el Pacífico hacia las costas del sur de América. Las migraciones, como lo decía, son un fenómeno natural. El ser humano, desde la prehistoria, se ha movilizado en busca de alimentos. Esas evidencias paleontológicas dicen que hubieron cambios climáticos en África y que eso fue lo que motivó esa migración. Vamos a mirar cómo se dio ese resto del proceso histórico en otras épocas, en otras edades. Antes de referenciar los acontecimientos de la Edad Media relacionados con las migraciones, en la época antigua vamos a encontrar dos hechos anecdóticos que de hecho están expuestos en la Biblia. El primero tiene que ver entonces con la diseminación de las tribus de Israel a partir del evento de la Torre de Babel, y el segundo, ese peregrinar, ese éxodo de 40 años del pueblo hebreo cuando sale de los dominios del imperio egipcio y que van a estar entonces buscando esa tierra prometida. Ya en la Edad Media encontramos cómo las migraciones de los pueblos bárbaros venidos del Asia Central, de Mongolia, van a generar una presión de movilidad de los pueblos del norte de Europa, los pueblos germánicos, pueblos bárbaros que van a empezar a ocupar los territorios del Imperio Romano. Visigodos en la península ibérica, ostrogodos en la península itálica, tenemos los francos que van a ocupar la Galia, esa región que hoy en día ocupa Francia. Ahora, tenemos que esa presión sobre el Imperio Romano va a generar las condiciones para que haya, entre otros factores, esa desaparición de la civilidad del Imperio Romano. Y a partir de ahí, un retorno a lo que sería la ruralidad. La Edad Media, recordemos que va desde el año 476, que hay el Imperio Romano, hasta el año 1492, cuando en Europa se genera ese proyecto de expansión comercial, y con el encuentro del Nuevo Mundo se generarán otros movimientos migratorios.
En un momento miramos otros fenómenos migratorios en el contexto de Edad Media. Bueno, otro evento dentro de lo que es el contexto histórico de Edad Media tiene que ver con la expansión del Islam. Recordemos que el Islam surge como religión, dado el proyecto de Mahoma de expandir la fe que le fue revelada. Esa expansión se dio hacia el occidente, por toda la costa del Mediterráneo, la costa del norte de África, lo que llamamos el Magreb, hasta llegar a la península ibérica. Ese proyecto, si bien de expandir la religión, digamos que fue obviamente un proyecto de Mahoma, pero que lo materializaron los diferentes califatos posteriormente. Ahora, hacia el oriente, hacia el norte, hacia las costas del Mar Caspio y el Mar Negro, también se va a dar esa expansión del Islam, hasta llegar a los territorios conocidos actualmente como Irak, Irán, donde se concentra la mayor población musulmana del mundo. Entre el año 1096 y el año 1204 vamos a observar el fenómeno de lo que fueron las cruzadas religiosas. Un proyecto inicialmente religioso, pero que va a tener unos cambios a ser proyecto militar y económico. Fueron diversos viajes, alrededor de 9 cruzadas, que van a llevar a Europa a unos procesos dinámicos que tienen que ver con la creación de rutas que de pronto ya existían, pero que se potencializan a través del Mediterráneo y a través del oriente europeo, siendo Constantinopla ese lugar al cual se dirigían todos los pueblos como eje de desarrollo en la época. A partir de ese proyecto religioso se van a dar movilizaciones de los diferentes reinos europeos y va a haber confrontaciones en Oriente. Esto va a posibilitar esa consolidación que ya decíamos de las rutas comerciales, pero también va a posibilitar la creación de nuevas ciudades. Entre el año 1346 y 1347 estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa. Una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. Hoy en día la enfermedad no ha sido erradicada. De hecho, en los últimos días encontramos que hay alarmas porque en Mongolia reapareció esta enfermedad. Ese es el territorio que se vio afectado por la peste bubónica. En la imagen anterior observábamos cómo se manifiesta esta enfermedad en el cuerpo humano. Bubones que son bulbos que le van saliendo a las personas y que va degradando el cuerpo. Europa para entonces, época en la que no había asepsia, época en la que no teníamos el desarrollo médico actual, pues se tenía que ver muy bien afectada. Ahora, el agente transmisor eran las pulgas de las ratas. Bueno, menos mal, en nuestra dieta creo que no hay ratas. Las migraciones que se van a dar en Europa son migraciones tratando de huirle a esta pandemia. Vemos entonces en la imagen el óleo de Peter Bruegel, quien dibuja o representa mediante este óleo
la percepción que se tenía, la muerte persiguiendo a las personas, atacando el pueblo europeo. Dice el texto, la representación de la muerte por medios de calaveras vestida de negro en la forma esquelética se hizo común, al punto de creer que era un ser real, invisible, pero real. Las migraciones, como ya lo decíamos, para este momento en particular, si bien la población se vio diezmada, habían personas que huyeron, migraron hacia los campos, huyeron hacia otras ciudades, tratando de evadir las consecuencias negativas. Sobre esto hay registros de empadronamiento, hay otros registros de movida que no son muy precisos, pero que por lo menos anecdóticamente sabemos que existió una afectación a la población europea. En octubre de 1492 llegará un viaje desde la península ibérica, liderado por un personaje que conocemos en la historia como Cristóbal Colón. Llegarán al Caribe y en diferentes viajes exploratorios llegarán a la conclusión de que se encuentran no con las Indias, sino con un nuevo continente. Su objetivo era expandir rutas comerciales para intercambiar productos, comprar, adquirir productos desde de Oriente, de la China, de la India. Pero las riquezas encontradas en el nuevo continente va a promover una oleada de migrantes cuya mentalidad es de una economía extractiva. Españoles y portugueses serán quienes emprendan este viaje hacia el nuevo mundo con una visión colonizadora, con una visión económica y con una visión de saqueo, porque pasarán por encima de la vida de muchos indígenas que van a ser no solamente desplazados, esclavizados, sino que también serán en este caso asesinados. Dentro del proyecto económico de expandirse, conquistar el nuevo mundo, habrá un proyecto evangelizador. Los ritos, las creencias de nuestros aborígenes van a ser reemplazadas por los contenidos bíblicos que van a traer las diferentes misiones religiosas. Este proyecto de la península ibérica es un proyecto muy diferente al que se va a desarrollar en Norteamérica. Si bien la península ibérica, España, Portugal, van a ser quienes extraigan las riquezas del centro y sur de América, pues en Norteamérica se dará un proceso migratorio diferente. Ya decíamos que en Sudamérica, en el centro del proyecto de la península ibérica, era un proyecto de economía extractiva, donde los hombres que llegaban, era eso, a sacar, extraer todas las riquezas. Pues tenemos unas imágenes en este momento a observar. ¿Quiénes eran los padres peregrinos? Así se le llamaban a los primeros migrantes que llegaron al norte de América, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ese proyecto de las 13 colonias que se fueron formando, pero también que llegaron a Canadá. ¿Quiénes llegaron allí? Llegaron ingleses, llegaron irlandeses, llegaron holandeses, incluso franceses. Muchos huyendo por los conflictos religiosos entre el catolicismo y el protestantismo. Muchos llegaron familias completas a emprender una nueva vida. He ahí la diferencia con el proceso ibérico. Ahora, hay algo en común. Ambos proyectos, el del norte y el del sur, llegaron a explotar los territorios indígenas y a desplazar los territorios indígenas, a desplazar las poblaciones. De ahí que si vamos a hablar de migraciones en este contexto histórico, habría que referenciar el desplazamiento forzoso del cual fueron víctimas nuestros aborígenes. Ahora, una diferencia muy grande, sutil, pero grande. Y es que en Norteamérica los territorios indígenas fueron casi que saqueados a la fuerza, desplazaron la población, muchos los asesinaron porque había una lucha por el territorio. En América del Sur
se utilizó la población indígena como mano de obra. Ahí hay una marcada diferencia. En Estados Unidos, en el norte de América, en lo que hoy en día es Canadá, se asentaron entonces una base migrante del norte de América, tiene como origen estos países ya mencionados de Europa. ¿Qué fue el Triángulo Negrero? El Triángulo Negrero, nos cuenta Eduardo Galeano, que fue un comercio triangular que se formó entre América, Europa y África. Los ingleses fueron aquellos impulsores de esta economía triangular, una economía de esclavos, la trata de personas en la cual participaron directamente los ingleses, los holandeses y los franceses. Si bien los ingleses fueron los que lideraron este proyecto, esto consistió en llevar baratijas, licor, mercancía para comprar personas en África, países como Guinea, Senegal, Nigeria, van a ser países que fueron afectados en su tiempo, en su momento, y de ahí van a llevar personas, seres humanos, a América para ser vendidos en las principales ciudades. Lima, Cartagena, La Habana, van a ser ciudades en las cuales se va a establecer un comercio de esclavos. Se va a establecer unos corrales donde van a ser engordados antes de llevarlos a la venta. Se van a sedar, los van a acondicionar como si fueran una mercancía. ¿Qué va a pasar con la venta de estos esclavos? Muchos van a ser simplemente intercambiados por materias primas, café, algodón, añil, azúcar. Van a ser llevados en los mismos barcos en los que estas personas llegaron, y esta materia prima va a ser la base de la revolución industrial inglesa. Este enriquecimiento a partir de la explotación de seres humanos es a lo que se le llama el Triángulo Negrero. El siglo XVIII y principios del siglo XIX serán los testigos de los movimientos migracionales más importantes en la historia reciente. Durante el siglo XVIII y en plena primera revolución industrial, la pérdida del empleo tradicional, la aparición de las grandes ciudades, la aparición de la locomotora, la aparición de las grandes fábricas van a permitir que se consolide el primer éxodo rural masivo del campo a la ciudad. En el siglo XX, la primera década, será, digamos, el momento donde más se consolide la migración de población europea hacia América, donde, huyendo de la pobreza, lograrán entonces buscar un lugar en este nuevo mundo. Esto sin contar la población asiática que desde hace ya mucho tiempo venía migrando. Norteamérica se convierte entonces en país receptor. Incorporemos a nuestro lenguaje dos términos importantes: el de país receptor, que ya lo decíamos en el caso de Estados Unidos, desde antes del siglo XX ya se había convertido en un país receptor, es decir, país que recibe población migrante. El otro sería país emisor, el otro término que debemos incorporar a nuestro lenguaje. En ese sentido, Argentina y Brasil serán países receptores de población que venga de Europa, es decir, va a recibir población migrante huyendo del conflicto y las consecuencias del conflicto de Primera y Segunda Guerra Mundial. Serán escogidos por sus condiciones climáticas, el asunto estacional que lo hace lugares muy parecidos a lo europeo. Ahora, hay otros conflictos que se van a desarrollar y que van a generar migraciones masivas. La guerra de Bosnia en la década del 90, la misma guerra de Vietnam, y así vamos a encontrar múltiples conflictos generadores de migrantes. Siglo XX va a mostrar
precisamente cómo la población se va a ir reacomodando. De hecho, en el contexto de Guerra Fría, encontramos también que la población de Europa Oriental está migrando hacia otros territorios. Ahora, en el mismo contexto de Segunda Guerra Mundial, ni qué decir de la población judía. Bueno, y será precisamente entonces uno de los grupos poblacionales más afectados, junto con los gitanos, en estas confrontaciones bélicas del siglo XX. Bueno, hemos llegado al final de este ejercicio didáctico en un recorrido histórico por el concepto de migración. ¿Qué podemos concluir? Que las razones por las cuales el ser humano se ha movilizado, se ha desplazado de un lugar hacia otro, ha sido múltiple, pero que los conflictos en los últimos años, siglo XX en particular, ha generado la mayor movilidad en la historia de la humanidad. Ahora, tenemos una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre migrante, desplazado y refugiado? Bueno, ya decíamos que el concepto de migrante es un concepto amplio, que independientemente de las razones nos habla de la persona que entra o sale de un territorio. Ahora, el concepto de desplazado es un concepto que ya tiene una connotación más social y que se relaciona con las variables, con específicamente la variable de movilización forzada de una población. Desplazado es la persona que dentro de su territorio tiene que abandonar su espacio y desplazarse hacia otro. El concepto de refugiado, según la ACNUR, alude en este caso, y es un concepto que se utiliza desde 1951 por las Naciones Unidas. Recordemos que la ACNUR es la Agencia para la Atención a la Población Refugiada e Inmigrante, y esa agencia desde 1951 nos dice que el refugiado es la persona que trasciende sus fronteras, que sale de su país de origen para buscar seguridad. En Colombia tenemos una cifra vergonzosa. 7.7 millones de personas han sido reconocidas por la ley 387 de 1997, y esta ley le da por primera vez estatus de desplazado a las personas que son víctimas del conflicto colombiano. Es decir, desde 1997 hasta nuestros días, 7.7 millones de personas se han desplazado. Eso dentro de nuestra historia reciente. Terminamos entonces. Mi nombre es José Gregorio Betancourt, docente de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Ascensión Montoya de Torres, y ha sido un placer acompañar este proceso de aprendizaje desde el concepto de migración, como lo decíamos, desde una perspectiva histórica. Por último, el ejercicio que había prometido, el análisis, pero es un análisis que cada uno realizará de una canción. La canción se llama Bandera, de la agrupación Aterciopelados. De fondo escuchamos también la canción Mojado, de Ricardo Arjona, que es uno de los emblemas, uno de los signos más importantes dentro de lo que sería esa referencia social de la música al conflicto que genera el desplazamiento y los refugiados en el mundo. Sobre un pedazo de tierra ondea. ¿Quién
qué color es y que dónde nací, entonces no puede venir para aquí. ¿Cómo te vas a aprovechar de que no tengo papeles, de que soy ilegal? Mi trabajo humilde y tenaz vale lo mismo que el tuyo o quizá más. ¿Que quién es usted? ¿Que dónde nació? Entonces no puede entrar a esta nación. ¿Es usted conquistado? No es conquistador. Usted no puede soñar